juntos en armonía para escudriñar una porción más de su santa palabra. Ya terminamos el libro de Gálatas y no inicié un libro nuevo. Ahora vamos a tener una clase cortita de otras clases que ya habíamos dado, pero no aquí. La habíamos dado en una clase de varones y ahora la vamos a ver aquí con la iglesia. Y primeramente nos levante la mano aquellos que tienen hijos. Levante la mano. Bastantes. Bueno, ahora están los jóvenes con nosotros, ¿no? Y ahora levante la mano a los que tienen nietos. También bastantes. La clase se va a tratar algo de eso. De hecho, tiene dos nombres. De hecho, hice dos predicaciones con eso. Y primeramente voy a pedir que me ayuden a leer Mateo 1, versículo 10. De hecho, lo vimos la clase pasada aquí, hermano. Mateo 1, versículo 10. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. ¿Qué tenemos aquí, hermano? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Alguien que me diga? ¿La hermano de la clase? No participo, porque él es experto en eso. ¿Sí, hermano? La genealogía de Jesús. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a reyes. Son reyes de Judá en la genealogía de Jesús. Y vemos, ahí está marcado Manasés, primeramente con rojo. Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón. Y Amón tuvo un hijo que se llamó Josías. ¿Sí? Adelante. Y es la genealogía de Jesús. Adelante. Y yo tuve una clase, bueno, mi nombre es José Manuel Gil Barrera, para los que no me conocen, José Manuel. Y había una clase que se llamaba Hijos y los nietos de los padres de la fe. Adelante. Y había otra clase que era ¿Quién es tu maestro? Lo que hice fue juntar estas dos clases y hacerlo para toda la iglesia. Ahora estar clases para varones. Reinado de Manasés, primeramente. ¿Alguien sabe qué pasó en el reinado de Manasés? Rey de Judá. A ver, hermano, ¿usted sabe? Pues es que hubo mucha idolatría en ese tiempo, pero lo bueno fue que Manasés se arrepintió de corazón de todos los males que estaba haciendo él y su pueblo, y Dios lo perdonó y lo regresó otra vez a su reinado. Exactamente. Si vemos Manasés. Sus hijos ya fueron peores. ¿Mándame? Sus hijos ya eran peores. Hacia allá vamos, hermano. Hacia allá vamos. Se me está adelantando usted, hermano. Vamos paso adelante. Ahorita lo alcanzamos. No, está muy bien. Ya nos está dando la introducción de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces Manasés hizo lo malo delante de Dios. ¿Y esto dónde está? Está en el libro de Reyes y está en el libro de Crónicas. Nos vamos a enfocar en el libro de Crónicas. Alguien que lea Segunda de Crónicas 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Muy pequeño, de 12 años. Inicia de 12 años y su reinado dura 55 años. Entonces murió de 67 años. Adelante. Y el 33, 2 y 3. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El 3. Porque él reedificó los lugares altos de que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Como nos había platicado el hermano, y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. Su padre Ezequías había iniciado algo, pero él no lo continuó. ¿Y qué vemos aquí? En el reinado de Manasés, dice, edificó también
en la casa de Jehová, la cual había dicho: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Sí? Edificó altares en el mismo templo. En el templo de Jehová él puso altares para el ejército de los cielos. Habla el sol, la luna, las estrellas, Marte, Mercurio. Eso era, para eso puso altares en la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Algo que decía, hermano, los hijos pues obviamente aprendieron con él las cosas que él hacían, y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. A pesar de que su padre había intentado eliminar la idolatría, él fue un retroceso muy grande, tanto que encendió la ira. Adelante. Pero como vimos, él se arrepintió. Lo vemos en el 33:12. ¿Alguien que lo lea? Segunda de Crónicas 33:12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado y grandemente en la presencia del Dios de sus padres. El siguiente 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí terminamos la historia. Es una historia con un final feliz para Manasés. Pero ¿y sus hijos? Sus hijos que vieron todo lo que hizo su padre. ¿Cuál fue el resultado de Manasés? Sí se arrepintió y murió con Dios, pero sus hijos. Entonces esta historia continúa aquí en Segunda de Crónicas. Adelante. Muere Manasés e inicia el reinado de Amón, su hijo. ¿Sí? ¿Alguien que lea? Este es el 34. 34:1. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Adelante. 22 años inicia y reina 2. Muere de 24 años. Muy joven. Muere. Adelante. ¿Y cómo fue el reinado de Amón? Fue el ejemplo malo de su padre. Alguien que lo lea en el versículo 22 y 23. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Aquí lo que vemos es que su hijo aprendió lo malo que le enseñó su padre. Su padre sí se llegó a arrepentir, pero el efecto de un padre en un hijo es muy grande. Y no llegó a incluirlo para que su hijo también se arrepintiera. Entonces, cuando viene el reinado de Amón, lo que hace es seguir el ejemplo malo de su padre. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Que nosotros somos ejemplo de los hijos. Y que nosotros nos arrepintamos no es garantía de que nuestros hijos van a seguir nuestro camino, porque nuestros hijos vieron muchos años qué tipo de persona eran. Entonces, no es garantía eso. Adelante. Pero había una profecía de un rey. De hecho, las hermanas que dan las clases de niños, es una clase de los niños. En Primera de Reyes 13, del 1 al 4, hay una profecía.
Jerusalén había quedado devastada primeramente por el reinado de Manasés y luego 2 años del reinado de su hijo Amón. Pero había una profecía que se había dado antes de que todo esto ocurriera. Y esto decía: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo. ¿Y cómo se va a llamar ese hijo? Josías. ¿Y qué va a hacer ese hijo? Va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que eran los sacerdotes de Baal y de Acera, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de oro. Esta es la profecía que estaba por cumplirse. Adelante. Y ahora sí, iniciamos con el reinado de Josías. Y vamos a ver lo interesante de esta historia. Alguien que lea 34 y no sé qué versículo es, y alguien no sé qué versículo sea. ¿Es el 1? ¿El 1? Adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Adelante para ver los unos. A la edad de 8 años, más pequeño que Manasés, inicia su reinado y reinó 31 años. Entonces eso dice que murió de 39. Pero si su abuelo murió 2 años atrás, ¿cuántos años tenía su abuelo con él? Tenía 6 años. Tenía 6 años. Entonces tuvo la oportunidad de su abuelo de que, una vez arrepentido, no pudo con su hijo. No pudo con su hijo hizo mal, pero él tuvo 6 años de oportunidad de poder influir en su nieto. Y vamos a ver cuál fue la historia de Josías. Alguien que lea el 2, Segunda de Crónicas 34, 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí vemos un niño de 8 años, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que un niño de 8 años haya hecho lo recto delante de Jehová y haya sobresalido sobre todos los reyes de Judá? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Alguna idea? ¿Cómo un niño de 8 años? Obviamente no empezó de 8 años, fue creciendo y fue haciendo lo que la profecía decía, ¿verdad? O sea que él dio el ejemplo de su abuelo. El ejemplo bueno de su abuelo, primeramente. ¿Cierto? ¿Qué más? Pues en esa cumplió la profecía de que él quemaría los huesos de los sacerdotes que habían alabado a Baal y a Acera. Así es, hermano, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué creen o qué ideas me pudieron dar? Lo vamos a ver, ¿verdad? Es nomás que me den ustedes la introducción. ¿Por qué lo hizo? Estaba destinado por Dios. Uno es, la profecía estaba destinada por Dios. Sí. Pero ¿qué hizo que esa profecía se cumpliera? ¿Qué hizo que Josías fuera uno de los más grandes reyes de Judá? Y más cosas, ¿no? No nomás de su abuelo. Bueno, vamos a empezar a verlo, ¿no? Porque directamente la Biblia no lo dice, no dice que la influencia de su abuelo. Como un niño de 8 años será el generador de la gran reforma del pueblo de Israel. Su padre, pésimo ejemplo. Pésimo ejemplo de su padre, no lo sé. De su abuelo, tal vez porque su abuelo ya se había arrepentido. Pero la Biblia nos da ejemplos. En la Biblia tenemos ejemplos de reyes que siguieron a Jehová. ¿Sí, hermano? Quiero comentar algo sobre eso porque es muy impresionante la historia. Regularmente el padre
tiene muy poco tiempo para atender a sus hijos, porque regularmente está buscando el alimento, está buscando la casa y sobre todo tiene sus pasiones muy vivas. Entonces, eso hace que a veces maleducamos a nuestros hijos. Por lo otro lado, dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos. Y más adelante dice que corona de los abuelos son los nietos. Los nietos tienen una situación muy especial porque el abuelo ya completó el ciclo, ya hizo casa, ya les dio educación y sobre todo sus pasiones ya se pagaron. Eso hace que le dé toda la atención al bebé, al niño, y el niño empieza a crecer con valores muy fuertes, a un grado que, como en el caso de Loida y Eunice, crean a Timoteo como un gran ser humano. Es muy probable que en el caso de Josías haya ocurrido lo mismo. Cuando Manasés tiene un arrepentimiento, él se enfoca de esa manera hacia su nieto. Y esa es la razón por la que muchos nietos pueden llegar muy lejos, porque la adaptación que les da el abuelo es mucho más llena de amor y de ternura. Siempre y cuando el abuelo sea seguidor de Dios. Obviamente, claro. Partimos de ahí. Que fue lo que vimos con Manasés. El momento, si Manasés no se hubiera arrepentido, no hubiera tenido situaciones. Pero vamos a ver el ejemplo de David. El rey David es un ejemplo también de un rey que siguió aquí. Adelante. Ejemplos positivos de cómo un padre o un abuelo puede afectar a sus hijos y sus nietos. A ver, ¿alguien que quiera listar algo? ¿Cómo puedo ser yo ejemplo de mi hijo o de mi nieto? Primero por los hechos, por los hechos del abuelo, los hechos. O sea, el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo, pues, Muy bien. El ejemplo del pueblo. ¿Algo más? Seguir. ¿Y qué necesitas para cumplir los mandamientos de Dios? Seguir los mandamientos de Dios. ¿Y qué necesitas? Conocerlos. Conocer los mandamientos de Dios. Ok, muy buena introducción y vamos a empezar a ver, para que no me gane todo, si no ustedes los van a decir. Primeramente, leer las escrituras. Si yo leo con mi hijo las escrituras, si yo como abuelo leo con mi nieto las escrituras, pues es un buen ejemplo, ¿no? Tengo una tía, por ejemplo, mi tía Elena. Ella todos los días, a la hora de la comida, sentaba a sus hijos en la mesa, comían y al terminar de comer leían un versículo de la Biblia. Entonces ustedes pueden ver al hermano Esteban que sabe mucha Biblia, pero porque su mamá, todos los días, después de la comida, un versículo. Sí. Ejemplos de estos, nosotros podemos buscar la manera, ella encontró una manera, ¿verdad?, de enseñar a sus hijos la Biblia. Este es un ejemplo, pero nosotros podemos encontrar otras formas de hacerlo. Para atrás. Y si les enseñamos a leer a nuestros hijos la Biblia, obviamente después, cuando sean grandes, ellos van a poder leerla solos, ya cuando nosotros no estemos. Adelante. Y la otra es, obviamente, venir con nuestros hijos o con nuestros nietos a la iglesia. Este es un ejemplo también. Si es domingo en la mañana y está el fútbol, ¿verdad?, o está la carrera, o está, no sé, y en lugar de ir a la iglesia, me quedo viendo la tele, ¿verdad?, me quedo descansando, pues los hijos o los nietos van a aprender eso. Que el domingo en la mañana es para descansar. Y hay gente que dice eso, ¿no? No, es que yo el domingo lo tomo para descansar. Por eso no voy a la iglesia, porque yo descanso los domingos. Y obviamente los hijos van a seguir ese ejemplo. Es algo muy fácil, porque nomás quedarse en la cama acostado, ¿no? Es algo muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo. Solamente te quedas en la cama y ese es un ejemplo que vas a dar a tus hijos. Pero gracias a Dios nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nos levantamos. No muy temprano, ¿verdad? Pero aquí estamos. Andad en los caminos de su padre David. Adelante. Y otra vez las compañías. David,
¿Qué compañías tuvo? David estuvo, en este caso, con un profeta. David tuvo un profeta que se llamaba Natán. Y en el caso de Josías, él tuvo un profeta a su lado desde niño. Su nombre era Sofonías. Aquí no viene, pero se puede leer Sofonías 1. Alguien que pueda buscar en su Biblia. Está difícil, ¿verdad? Buscarlo ahí entre todos los profetas menores. Pero en los celulares no les picas ahí. 2 botones y ya llegas a Sofonías. Tenemos el ejemplo de Sofonías. Sofonías 1. Sofonías fue el profeta que existió en los tiempos de Josías. Sofonías 1. Sofonías 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarias, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El profeta que estaba en los tiempos de Josías, hijo de Amón. Entonces ahí vemos exactamente la referencia. Y él creció a un lado de Sofonías. Entonces un ejemplo positivo es andar con el profeta de Jehová. Fue de donde él aprendió. Las compañías que él tuvo a su lado, como vemos aquí, a Sofonías. De 8 años, él tuvo a su lado a Sofonías como ejemplo así. ¿Qué otra compañía tuvo? Estuvo a un lado del sacerdote Hilcías. Hilcías, como vemos aquí, tiene el pectoral. Esto indica que él era el sumo sacerdote. Lo que trae enfrente en el pecho es el pectoral de piedras preciosas, ¿no? De oro con piedras preciosas. Eso es lo que trae el sumo sacerdote. Entonces, él también estuvo desde su infancia a un lado del sacerdote Hilcías. Y el siguiente, también en su tiempo había un escriba, era el escriba Safán. Entonces, ¿qué hacían los escribas? Para empezar, les enseñaban a escribir y a leer. Entonces, en este caso, fue la persona que enseñó a Josías a escribir y a leer de niño. Ese era el trabajo de ellos. Y igual que David, tuvo y siguió a estas personas. Entonces, como vemos aquí, para aplicarlo con nosotros como padres, como abuelos, ¿qué debemos de hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos? Que tengan compañías que los hagan crecer en el camino de nuestro Señor. En el caso de Josías, él estuvo a los pies de Sofonías, a los pies de Hilcías y a los pies del escriba Safán. Y lo siguió y les hizo caso, ¿verdad? No como su padre Amón o como al principio Manasés, porque los puedes tener, pero puedes seguirlos o no seguirlos. Así, ¿qué fue lo que incluyó las reformas del rey Josías? Aquí nos vamos a dar cuenta de a qué grado había llegado la desviación del pueblo de Judá. Porque lo que hace Josías es muy, muy grande. O sea, él prácticamente erradicó la idolatría del pueblo, pero erradicarla de raíz. Y de raíz implicaba muchas cosas. Y vamos a empezar a ver la primera. Alguien que lea Primera de Reyes 23. Bueno, lo voy a leer porque no estoy seguro si es el 1. Quemar todos los utensilios de Baal, de Acera y de los ejércitos de los cielos que estaban, adivinen en dónde, en el templo. Ya Manasés, Amón, y desde los tiempos de Salomón habían puesto en el templo utensilios de Baal, de Acera y del ejército de los cielos. Es lo que vemos que abajo, una estatuilla. Pero esto estaba no solamente en la casa
de los judíos estaba en el templo. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, por ejemplo, Salomón tuvo muchas esposas y sus esposas adoraban a otros dioses. Entonces en el templo hicieron lugares para esos dioses, para que las esposas de Salomón pudieran adorar a esos dioses en esos lugares. Y el siguiente, quitar a los sacerdotes de Baal y Acera. Estos sacerdotes estaban pagados por el reino. Y por todo Judá había lugares altos donde hacían sacrificios. Entonces él lo que hace es quitarlo. Quita los lugares altos y ya no mantiene a los sacerdotes de Baal ni de Acera. Pues para que vean a lo que habían llegado los reyes en ese tiempo. Adelante. 3. Ahora sí, ya hemos visto los utensilios. Ahora vamos a ver quemar todas las imágenes de Baal, Acera y el ejército de los cielos que había en el templo. Adelante. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23. Primero. Sí, porque no trae 23 capítulos. Está equivocado ahí arriba. Segunda de Reyes 23. El 4. Quitar los carruajes y caballos al sol y al ejército de los cielos que había cosas grandes, ¿no? Carruajes completos con caballos dedicados al sol y dedicados a la luna. Adelante. Y ahora sí, profanar los lugares altos que el rey Salomón había edificado. Todo esto lo pueden ver en Segunda de Reyes 23. Si tienen tiempo después en su casa, para que vean las reformas de Jesús. ¿Qué hacía con esto de profanar los lugares altos? Bueno, también con esto cumplió la profecía en Betel. Lo mismo. Destruyó esos lugares altos, mató a los sacerdotes y sobre el altar que se había ya hecho la profecía, sobre ese altar sacrificó a los sacerdotes de Baal. Adelante. Y finalmente, restaurar el templo. El templo estaba semidestruido o descuidado. Entonces él lo que hace es conseguir cómo debería estar el templo y pone a gente y pone dinero para que el templo sea restaurado. Y ahí ocurre algo, hermanos. A la hora de estar haciendo la limpieza del templo, ¿qué se encuentra? El libro de la ley dice: Se les habían perdido hasta los libros de la ley, donde no seguían ya las escrituras. Y desde el día de los jueces, dicen, desde el tiempo de los jueces no habían realizado la Pascua como debía ser. Entonces, al momento de encontrar ese libro y que les dice las cosas que deberían ellos estar haciendo, y siendo él el rey, una persona con poder, inicia la celebración de la Pascua nuevamente. Se lo encontró Safán, lo escribo. Safán se lo encontró en el templo cuando andaban ahí haciendo La restauración. Y fue y le dijo al rey: tengo este libro. Sus buenas compañías y sus buenas intenciones de restaurar el templo hicieron que encontraran el libro. Y una vez encontrado, pues qué bueno que lo encontraron, pero también lo leyeron y lo siguieron, cumplieron lo que ese libro decía. Y ya vemos el templo de Jerusalén restaurado y festejando la primera Pascua después del tiempo de los jueces. Y ya estamos por terminar, hermanos. Dice Segunda Reyes 23: resiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, adivinos, de eso sí hay allí, ¿no? Todavía tenemos encantadores, adivinos, Los agüeros, terafines. Los terafines eran amuletos a los que cargamos la piedrita la piedra de cuarzo
piedra para la buena suerte. Dice que Josías barrió de tal manera que no quedó encantadores, adivinos ni terafines. Lo más sorprendente es que tenía 18 años En ese tiempo, cuando ¿no? hizo eso. Cuando hizo las primeras leyes tenía 12. Sí. Cuando hizo lo de él tenía 12. De 8 y luego a 12 y ya empezó a hacer reformas. Y lo primero que se necesita es saber, ¿verdad? Y para saber necesitas estar con gente que te diga lo que hay que hacer. Y él siendo el rey era nada más que tuviera el valor para lo que se debería hacer, se hiciera. Entonces, como dicen, estamos hablando de los 8 a los 18 años que hizo todo esto. Y él estuvo de tal manera de que se barrió completamente de la tierra de Judá, los encantadores, adivinos y terafines. Y realmente dice que no hubo otro rey antes de él. De hecho, ni siquiera lo compara con David. Dice que no hubo un rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y también dice que después no nació ninguno. Entonces, en resumen, ¿qué podemos ver aquí? Que una influencia positiva en una persona, en un niño de 8 años, de 8 a los 18 años, que tú le digas cómo deben de ser las cosas de nuestro Señor, que sepa los mandamientos de nuestro Señor, que sepa las ordenanzas y la manera que debemos de hacer la adoración a nuestro Señor. Y teniendo el poder, como Josías, de ser el rey, lo único que necesitaba era el poder. Hacer lo que nuestro Señor Dios quiere. Él lo sabía, ¿verdad? Ahora le correspondía a él actuar. Y gracias a Dios lo hizo, y al menos dice la historia de él, que él murió y no vio todas las calamidades que iban a venir a Jerusalén debido a su pecado. Adelante. Y no sé si tengan algún comentario que hacer. Hermano, el rey Amón murió muy joven porque sus mismos siervos lo dieron de baja. El papá de sus mismos siervos lo dieron de baja, pero después el pueblo dio de baja a los siervos de Amón. Así es. Tenía, aparte de hacer lo malo, se hizo de enemigos. Los mismos siervos lo dieron de Y baja. los mismos siervos, la gente que estaba a su alrededor, lo matan. Pero después el pueblo mata a los siervos. Así es. ¿Algún comentario? ¿Algo más que nos quieran decir? Solamente tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón de que lo que hagamos, recuerden que no estamos solos. Están nuestros hijos y nuestros nietos que nos están viendo. Debemos de tener en nuestra mente eso, y que debemos de ser ejemplo hacia ellos y hacia todas las personas, ¿no?, como cristianos, en nuestra manera de ser. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a una tierra fértil, como en este caso Josías, ellos hagan grandes cosas con la confianza y la seguridad de que así deben de ser las cosas. ¿Algo más? Bueno, la historia de Josías la vemos como vimos en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes. Los invito a que la estudien, ¿verdad? Y dice, la Biblia misma dice, no hubo uno antes igual que él, ni uno después de él, que su corta edad todo lo que él hizo. Ya después del reinado de Josías, ya estaba muy próximo la invasión de los babilonios, del rey de Nabucodonosor. Ya nomás venía Josías y venía Jaconías, que fue el que provocó la ira de Dios. Después de Josías, ya nomás quedaban los reyes de la dinastía de Cristo. Sí. Y pues si quieren ver, hay una película de esto, y ya tenemos de esta película. Es la historia de Josías, y está muy bonita la historia. Si gustan verla, ya está disponible en YouTube, en Facebook, ahí nomás
tenemos al alcance y es una hora todo esto que vimos de historia. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Dios te bendiga, hermano.